Le doy ya la bienvenida a Enzo Helguera Echegaray, CEO de la encuestadora Imazolu y analista político. Enzo, gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Conclusiones. Comienzo preguntándole por esta imagen del presidente de Perú, José Gerí, que parece que quiere mostrarse dura, estilo Bukele. ¿Está tratando de emularlo a Bukele o ir por ese camino? ¿Cómo lo ve? Bueno, Iván, en realidad hay un estilo claro que tiene que ver con lo que acá estamos llamando el buquelismo, digamos, tratar de proyectar ciertas poses de autoritarismo en relación a la lucha contra la delincuencia, y es por eso que él incluso está participando personalmente en algunas de las intervenciones, con la variación en donde a él se le ve como protagonista, y quizás no solamente desde el tema discursivo. Los discursos son más cortos, pero trata de mostrar más acción y una comunicación en vivo a través de sus redes sociales. Ahora, esta fachada, todo este dispositivo que está mostrando de discursos más cortos, más acción, ¿está llevando a algo concreto o en realidad básicamente es tratar de mostrar para dejar tranquila a la población? ¿Cómo se vive en Perú? ¿Se ve que está buscando realmente un resultado? Mira, en realidad creo que tiene un poco de los dos. Y que evidentemente la diferencia entonces de su antecesora Dina Boluarte, una parte comunicativa que la hace de manera bastante eficiente y que es el otro extremo de lo incomunicada que estaba muchas veces la presidenta y sin hablarle a la prensa por muchos meses. Y por otro lado es la implementación de medidas, de ciertas medidas concretas, pero evidentemente sería muy pronto para evaluar, dado que este nuevo toque de queda o estado de emergencia, digamos, con el primer gobierno o en los primeros días de José Gerí, habría que evaluar más adelante para ver si los resultados fueron concretos. Mientras tanto, sí se está viendo intervenciones, desarticulaciones de bandas, digamos que también en el tema de los penales, no solamente intervención de los penales, sino el tema de detectar las antenas que transmiten señal para que se puedan conectar de manera ilegal a través del internet ciertos reos, desde donde sí está detectado que el crimen organizado se maneja desde dentro de las cárceles hacia afuera, y al estilo Bukele, él también está atacando esos puntos. Habrá que ver los resultados más adelante. Ahora, hablemos de las medidas más concretas y, por un lado, vimos esto que nos mencionabas, el tema de atacar las antenas, desbaratar las bandas, pero después tenemos un toque de queda, estado de emergencia, pedirle al Congreso poderes especiales para poder dictar leyes con respecto a la criminalidad. ¿Cómo ven los peruanos todo esto? Porque allí ya empezamos a bordear la cuestión de cuán democrático o cuánto se está metiendo en otros poderes, ¿no? Correcto. A ver, normalmente en el Perú muchas veces lo que se pide o que un presidente pide es autorización, y que es válido, que es usual, para que el Congreso permita por un determinado tiempo poder formular normas o leyes en determinadas materias, pudiendo ser económicas o de otra índole. En el caso de la pandemia lo hicimos. Y parece que de la misma forma se está pidiendo estas atribuciones. Sin embargo, como las normas en las cuales el presidente está pidiendo autorización aún no son conocidas, entonces la población definitivamente y toda la política en general va a estar atenta a qué tanto se pueda meter con determinados derechos que puedan ser fundamentales. De momento no ha mencionado exactamente en qué temas quiere legislar. Probablemente, por ejemplo, pueda hacer un endurecimiento de penas o, por ejemplo, el incrementar a menores de edad que cometen crímenes para, digamos, soslayar las leyes. Entonces, mientras sea en una materia de legislación
que no entre en un asunto de derechos fundamentales o a quitarlos o arrestarlos, creo que sería cuestión de analizar después de que haga los planteamientos o que hable de las modificaciones porque no las ha hablado como tal. ¿Qué hay del toque de queda? Que por un lado es a los que más afecta es quizás a los actores, a los músicos, pero por otro lado han sido también víctimas de la inseguridad. Recordemos que el ataque al Grupo Aguamarina fue un poco lo que terminó catapultando la salida de Boluarte, ¿no? ¿Cómo cae el tema de proponer un toque de queda en Perú? ¿Es para tanto? Bueno, en realidad hay muertes, digamos, o también amenazas y zozobra por una gran parte de los transportistas. En lo que va en el gobierno de Gerí han muerto por lo menos un transportista y hay amenazas igual. Podría hablar de que estamos hablando que la proporcionalidad ha bajado respecto de Dina Boluarte, pero reitero, recién son los primeros días, no podríamos saber qué tan eficiente pueda ser no solamente la presencia del Estado, sino que el gobierno empiece a actuar de una manera diferente y más persecutoria a la criminalidad. Sin embargo, sí amerita que en Lima y Callao haya una intervención de fuerzas del orden porque hay muchas bandas delictivas que están en determinados lugares justamente de estas dos regiones que son una de las más golpeadas por los índices de criminalidad. No son las únicas en Perú, pero sí las principales. Entonces, la intervención viene a ser adecuada siempre y cuando se muestren resultados diferentes a los de la presidenta Dina Boluarte y no solamente con un asunto, digamos, solamente meritorio para la propaganda o la publicidad. Entonces, allí va a tener que hacer un factor diferenciador, sumado sí, por ejemplo, al tema de haber dicho que se van a hacer cambios en los mandos de la Policía Nacional y eso ya viene a ser, digamos, que una dosis más pragmática en relación de tomar en cuenta respecto de las modificaciones o intervenciones que planea hacer el presidente Gerí. Enzo, te pido que nos esperes un minutito, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos y seguimos conversando con el analista Enzo Helguera Echegaray sobre toda la situación de Perú. Pero también hablaremos más adelante en conclusiones de las elecciones legislativas en Argentina. Continuamos hablando con Enzo Helguera Echegaray, CEO de la encuestadora Imasolu y analista político quien nos acompaña desde Perú. Estamos hablando de la situación del país y de estas nuevas medidas que ha anunciado el nuevo presidente José Gerí en materia de seguridad. Enzo, quería meterme un poco en el ánimo de los peruanos porque venimos de días de protestas, no solo con este presidente, sino las hemos visto también con todos los presidentes anteriores. La furia de los peruanos, lejos de calmarse, parece ir acrecentándose. Ahora, con estas nuevas medidas del presidente Gerí, muchos dicen que además de combatir a la criminalidad, también lo que busca es poder tener herramientas para poder acallar las protestas en la calle. ¿Esto es así? ¿Cómo lo ves? Puesta estratégica paralela, es decir, por un lado, tomo medidas contra la criminalidad y aprovecho y lo comunico de manera eficiente, pero por otro lado también puedo usar esta estrategia para frenar un poco la calle y que no exista el estado legal de las marchas y las protestas, que recordemos la última protesta quedó con una víctima fatal de un enfrentamiento y de un probable accidente contra uno de los miembros de la policía que disparó y de rebote terminó matando a uno de los protestantes. Entonces, es una estrategia que finalmente puede ser válida dentro de las herramientas y los recursos del presidente, pero que al final del día lo que va a marcar respecto de la tranquilidad de la ciudadanía es si estas medidas concretas, si esta comunicación eficiente termina dando los resultados que los peruanos esperan. De lo contrario, esto va a seguir acrecentando evidentemente la protesta social y vamos, tampoco de manera prolongada se puede colocar este tipo de medidas de urgencia porque obviamente no se sostendría.
Ahora, con toda esta nueva agenda de seguridad, ¿el presidente logra dar vuelta a la página e instalar este tema? Porque hasta hace pocos días venimos reportando que los peruanos salían a las calles para protestar en contra de su nombramiento, acusándolo. Recordemos que él ha tenido denuncias por supuesto abuso sexual, una causa que fue archivada. Él niega esto, también denuncias de supuesta corrupción, que también lo niega, pero muchos de los peruanos habían salido a la calle a decir que justamente por estos antecedentes, aunque hayan sido archivados y aunque él los niegue, que ellos no querían un presidente con este historial. ¿En qué quedó eso? Correcto, mira, en realidad el fondo de la protesta tiene que ver en un marco en el cual el presidente se está moviendo con acusaciones que tenía y que aclaró en su momento porque a nivel de la fiscalía la evidencia no apuntaba hacia él o en contra de él. Sin embargo, la incomodidad es más porque venía del Parlamento, pero de acuerdo a las reglas democráticas que tenemos, ese mismo Parlamento que sostuvo a Dina Boluarte y que lo propone a él en calidad de presidente, es el que podría poner a cualquier otro parlamentario ciertamente cuestionado y tener finalmente la misma desazón. Uh-huh. Ahora, ¿qué va a pasar con esas protestas ahora con esta nueva agenda de seguridad y con todo esto que se ha anunciado? Con lo cual, en esta doble estrategia de, por un lado, luchamos contra la criminalidad, pero por el otro también aprovechamos y ponemos un poco en caja las protestas. ¿Esas protestas crees que van a continuar? ¿Se han calmado? ¿Cómo se ve esa parte? Porque no solo se reclamaba por la seguridad, también se reclamaba en contra del Congreso. Sí, por supuesto. De hecho, el Parlamento, con uno de los más, con la más baja desaprobación en la historia de los parlamentos, hace que justamente el que hayan sostenido a Dina Boluarte tanto tiempo, digamos, sin mostrar resultados y que también haya alcanzado la impopularidad más importante de la historia de los presidentes peruanos elegidos en democracia, hace que no exista, digamos, una credibilidad a lo que venga desde el Parlamento y por ende existe la posibilidad del cuestionamiento constante y lo único que esto podría revertir son resultados desde la legislación en el Parlamento y desde el Ejecutivo en medidas concretas que se puedan visualizar por parte de la presidencia Gerí. Mientras eso no se logre, lamentablemente la desconfianza de la ciudadanía va a estar muy atenta a lo que pasa. Ahora, en principio, el mandato de Gerí es bastante corto porque dentro de pocos meses tiene que haber elecciones en Perú. ¿Hay tiempo de que pueda mostrar algún resultado? Porque la verdad es que tampoco más allá de que estamos analizando esto, vos bien lo decías al principio, en pocas semanas no va a poder modificar una realidad que se viene cocinando en Perú desde hace años. Entonces, ¿tendrá tiempo de poder mostrar algún cambio, de poder justamente buscar algo que cambie allí? Me parece que hemos perdido la comunicación con Elso Helguera Echegaray, quien nos estaba acompañando desde Perú. Él es analista político y CEO de Imasol, una de las encuestadoras allí de Perú. Hemos perdido la comunicación con él.